Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Para mí es un gusto poder saludarlas nuevamente y como lo ofrecido es deuda, hoy día vamos a ver el trazo del pantalón, el pantalón estilo sastre. Para elaborar este pantalón vamos a necesitar de las siguientes medidas: cintura, alto de cadera, cadera, tiro, largo de pantalón, largo de rodilla, rodilla, basta. Bien, el siguiente paso es trazar las líneas bases. Estas líneas tenemos que trazarlas con una escuadra para de esa manera nosotros asegurarnos de que las líneas estén correctamente trazadas, ¿no? Para que no nos salgan torcidas. Entonces, esta línea superior se va a llamar línea base A, la vertical se va a llamar línea base B y el punto donde se unen las dos líneas se llama vértice. Bien, ahora una vez que hemos trazado las líneas, vamos a aplicar sobre la línea base B, desde el punto vértice B hacia abajo, todas las medidas de largo. ¿Y cuáles son las medidas de largo? Tenemos el alto de la cadera, el valor del tiro, el largo del pantalón y el largo de la rodilla. Esos son los valores del largo que tenemos que aplicar sobre la línea base B. Entonces empezamos. La primera medida que voy a aplicar es el alto de cadera y voy a coger la cinta y lo voy a colocar desde el punto vértice B hacia abajo, alto de cadera, en este caso 20 centímetros. Luego tenemos el tiro, 26 centímetros. El largo de la rodilla, 53. Largo de pantalón, 98, más 5 centímetros para hilvar. Largo de pantalón 98 más 5 centímetros para hilvan. Como habrán podido ver, yo no moví para nada la cinta. Desde este mismo punto vértice aproveché y coloqué todos esos valores. Entonces, si yo tengo la escuadra, tranquilamente yo la escuadra la cojo y la ubico sobre estos puntos y voy a trazar líneas transversales. En todos los puntos donde he marcado voy a obtener líneas transversales. Pero si no tuviera la escuadra, simplemente vuelvo a hacer lo mismo. Desde la línea base A hacia abajo voy a aplicar los mismos valores. 20, que es el alto de cadera, 26, que es el valor del tiro, 53, que es el largo de la rodilla, 98, que es el largo del pantalón, y más 5 centímetros para el hilván. Entonces, una vez que tengo yo ya esos puntos marcados, cojo con la regla y voy a trazar líneas transversales o líneas paralelas a la línea base A. Entonces voy a marcar todos esos puntos. Ya trazadas todas estas líneas, las vamos a empezar a identificar, es decir, vamos a ponerle su nombre respectivo. Donde marcamos el alto de cadera, esta línea se va a llamar línea de cadera. Cadera. Donde marcamos el valor del tiro, esta línea se llama línea de muslo. Donde marcamos el largo de la rodilla, se llama línea de rodilla. Donde marcamos el largo del pantalón, esta línea se llama
línea de basta. Y la última línea es la línea de hilván. Esto es muy importante de que ustedes aprendan a identificar cada una de las líneas. Una vez que ya tenemos las líneas identificadas, el siguiente paso es formar desde la línea de muslo hacia arriba un cuadrante. Y ese cuadrante lo vamos a formar con la cuarta de cadera. ¿Qué quiero decir con esto? Que sobre la línea de muslo vamos a aplicar la cuarta de la cadera completa. Cuarta de cadera completa. Como aquí tengo 102, la cuarta viene a ser 25 y medio. Entonces, ese valor yo lo voy a medir desde la línea base B sobre la línea de muslo. Entonces, esta línea va a medir 25 centímetros y medio. Y este mismo valor yo lo voy a aplicar sobre la línea base A. Y lo voy a medir desde el punto vértice sobre la línea base A. 25 centímetros y medio. Ya. 25 centímetros y medio. Y luego uno este punto con el punto de acá con línea recta. Y de esta manera yo he formado un cuadrante. Otra línea que debemos también ponerle nombre es la que acabamos de unir. Una vez que aplicamos la cuarta de cadera completa, tanto en la línea de muslo como en la línea base A, unimos este punto y se formó esta línea. Esta línea es la línea del tiro. Tiro. ¿Ya? Una vez que ya identificamos la línea del tiro, vamos a, del punto vértice formado por la línea base A y la línea de tiro, vamos a marcar 2 centímetros hacia abajo. 2 centímetros hacia abajo. 2. Y desde este punto hacia el costado vamos a aplicar la cuarta de cintura, que en este caso es 20 centímetros, más 4 centímetros, que me da 24. ¿Ya? Vamos a aplicar la cuarta de cintura más 4 centímetros. Entonces voy a medir desde este punto 2 que bajé hacia la línea base A, lo voy a marcar así inclinado, y me sale 24 centímetros aquí. Y una vez que tengo ese punto, cojo la regla curva, ¿no? Con la curva hacia abajo, y unimos esos dos puntos. Y de esta manera recién hemos obtenido la línea de cintura. Luego que ya aplicamos la línea de cintura, vamos a unir desde este punto 24, donde aplicamos el valor de la cintura, lo vamos a unir con la parte curva de la regla, hacia afuera, y con la punta de la regla hacia arriba, lo vamos a colocar de esta forma y vamos a unir hasta la línea de cadera, ¿sí? Y de esta manera ya vamos a empezar a ir formando el costado del pantalón. Una vez que ya unimos esto, vamos a trabajar sobre la línea de muslo. En esta línea de muslo le vamos a aplicar desde este punto vértice formado por la línea de muslo y la línea de tiro, vamos a aumentar hacia el centro del pantalón la 20ª parte del total de la cadera. Es decir, que si la cadera en este caso es 102 centímetros, si yo esto lo divido para 20, me va a dar
5.1, pero le vamos a considerar solamente el 5, ¿ya? 5.1, es decir, que yo desde este punto hacia acá voy a marcar 5 centímetros, pero le voy a quitar 1 centímetro. ¿Ya? Le voy a restar. De la 20ª parte me dio 5. A ese 5 le quito 1 centímetro y me va a dar 4 centímetros. Es decir, que estos 4 centímetros yo los voy a aumentar aquí. A partir del punto 25,5, donde está la línea del tiro, hacia el centro del pantalón, voy a marcar 4 centímetros. ¿Sí? 4 centímetros. Una vez que ya tenemos este punto 4, vamos a sumar 25,5 más 4 centímetros, me van a dar 29,5. Y a ese 29,5 lo vamos a tomar la mitad. Entonces, la mitad de 29,5 viene a ser 14,75, ¿verdad? Entonces, a este total, yo le voy a tomar la mitad, que equivale a 14,75. Sumando 25,5 más 4 me da 29,5. A ese 29,5 le voy a tomar la mitad. Este mismo valor, 14,5, vamos a marcarlo en todas las líneas. En la línea base A, en la línea de rodilla y en la línea de largo de pantalón. Ya les voy a explicar para qué nos va a servir ese punto. Entonces, 14,75 siempre lo vamos a medir desde la línea base B, ¿sí? Desde la línea base B, desde el punto vértice por la línea base A, vamos a marcar 14,75, que es lo que nos dio la mitad del total del muslo, ¿verdad? Ese mismo valor lo vamos a poner en todas las líneas. Entonces, 14,75. Aquí abajo también 14,75. Y una vez que tenemos esos puntos, los vamos a unir con la línea recta. Vamos a ir uniendo todos esos puntos hasta abajo. Y así hemos obtenido esta línea, que la vamos a llamar línea de quiebre. Línea de quiebre. Esta línea de quiebre es de mucha importancia para en el rato que nosotros coloquemos el molde sobre la tela. Debemos que tener mucha precaución de que esta línea, al colocar sobre la tela, quede completamente paralelo a los orillos de la tela, para que de esta manera no se nos tuerce el pantalón. Algún rato ustedes habrán comprado un pantalón al que se venden al por mayor así, y uno se pone y el pantalón empieza a torcerse. Eso es cuando el pantalón no está bien cortado, ¿ya? Entonces, tanto el pantalón como por ejemplo la manga sastre y otras piezas más, siempre exigen que se lo corte debidamente al hilo para evitar que se tuerza. Entonces, por esa razón es que nosotros vamos a utilizar esta línea de quiebre para en el rato de colocar el pantalón. Ya después voy a hacer la demostración cómo se colocan los moldes sobre la tela. Una vez que ya tenemos trazada la línea central o la línea de quiebre, nos va a servir para seguir aplicando el resto de valores. En este caso, el valor de la rodilla. El valor de la rodilla, en este caso, tenemos 21 centímetros. Entonces, este valor lo voy a colocar sobre la línea de rodilla, pero separándolo el 21 centímetros, dejando 10,5 para un lado y 10,5 para el otro lado. Es decir, que la línea de quiebre me va a servir como punto centro, donde yo el valor de la rodilla lo voy a dividir de un lado y del otro. Si la rodilla en este caso tiene 21, yo voy a dejar 10,5 centímetros de un lado
y 10,5 centímetros del otro. Lo mismo voy a hacer con la línea de basta. En este caso la basta es de 20 centímetros y le vamos a dejar 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro. La idea es centrar las medidas, que queden completamente centradas. Entonces, una vez que ya hemos puesto los valores, este es 10 centímetros, 10 centímetros. Vamos a unir la línea de rodilla con la línea de basta con la parte recta de la regla, de esta manera. Entonces, hemos unido ya con línea recta. Luego, desde la línea de rodilla hacia la línea de muslo, lo vamos a unir en cambio con la parte curva de la regla hacia adentro, de esta manera, así. Entonces, pero en el rato que vamos a unir estos dos puntos, debemos considerar que esta línea nos tiene que salir completamente alineada, o sea que no se nos forme punta, sino que tenga una continuidad la línea, ¿no? Que no se corte. Entonces yo tengo que jugar la regla, tengo que buscar de tal manera que en el rato de unir tenga una continuidad. Por ejemplo ahí, si ustedes ven, tiene una continuidad, viene desde abajo hacia arriba. Eso ustedes tienen que tener mucho cuidado en el rato de unir. Y eso es para evitar que se formen puntas. Entonces miren, la línea queda completamente continua, ¿no? No queda picos, no queda puntas, no queda nada. Eso es muy importante. Y luego, la parte del costado, a ver, de una vez vamos poniendo nombre también. Esta línea, una vez que ya la hemos obtenido, esta línea se llama línea de entrepierna. Línea de entrepierna. Esta línea se llama línea de entrepierna. Ahora vamos a obtener o a completar la línea del costado. Y asimismo lo vamos a unir desde la línea de rodilla hacia la línea de muslo. ¿Y cómo la vamos a unir? Si la persona tiene las piernas gruesas, porque hay personas que tienen gruesa esta parte de aquí del muslo, es recomendable que esta línea también se la trate de unir con línea recta. Pero si las tiene delgadas, se recomienda unir con línea curva hacia adentro y con la punta de la regla hacia abajo, usted la une así, de esta manera, así. Asimismo, encontrando una continuidad, ¿no? Siempre hay que afinar las líneas. Cuando usted vaya a unir líneas, usted tiene que tratar de afinarlas. Tiene que hacer que no le vaya a quedar punta en ningún lado, para que en el rato que usted cosa la prenda no le queden bolsas. Entonces yo aquí he logrado que la línea me salga afinada, pero aquí se me formó una pequeña bolsita. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo cojo y trato con la misma parte curva de la regla, la voy a tratar de afinar de esta forma, ¿ya? Uniéndola con la de arriba. ¿Sí ven? Entonces aquí yo ya le eliminé esta puntita, porque si yo le dejo esa punta, se me va a formar una bolsita. Entonces de una vez en el molde lo afinamos. Vamos a colocar el nombre. Así como este se llama entrepierna, la de acá se llama costado. Línea de costado. Línea de costado. Línea de costado. Ahí ya hemos formado prácticamente la parte inferior del pantalón. Ahora nos falta completar la parte superior del pantalón. Aquí, en la parte de la línea de cintura, yo había aplicado la cuarta de cintura, que es 20, más 4 centímetros. Esos 4 centímetros que yo le aumenté corresponden a 2 centímetros de costura, y los otros 2 centímetros es para la pinza de cintura. Entonces, los 2 centímetros de costura corresponden a que le voy a coser a 1 centímetro aquí
en la parte del tiro a 1 centímetro y en el costado también va a ir a 1 centímetro. Entonces ahí están los dos de costura. Y la pinza la vamos a colocar en la misma dirección donde está la línea de quiebre. Y así mismo, como hicimos los valores de rodilla y de basta, vamos a distribuir el valor de la pinza, que son de 2 centímetros, en relación a la línea de quiebre. Entonces, si son 2 de pinza, voy a dejar 1 centímetro de un lado y 1 centímetro del otro. Y ahí tenemos ya los 2 de pinza. La profundidad de la pinza en el delantero es de 10 centímetros y lo voy a medir desde donde está la línea de cintura hacia abajo, 10 centímetros. 10 centímetros. Y de esta manera formamos la pinza. Generalmente esta pincita, si usted quiere la trabaja o si no la puede eliminar, pero usted siempre la debe hacer en el molde y después usted en el molde la desaparece, ¿ya? Bien, ahora aquí, en esta parte de aquí, en la línea de tiro, vamos a aumentar para hacer la bragueta, para poder colocar el cierre. Eso también cuando armemos el pantalón, le voy a enseñar cómo se pega el cierre, cómo se forma la bragueta del pantalón, ¿ok? Entonces, vamos a aumentar desde la línea de tiro hacia afuera, vamos a aumentar 6 centímetros. 6 centímetros. Y desde la línea de cintura, desde la línea de cadera, así mismo hacia afuera, 6 centímetros. Esta es para trabajar la bragueta. Hay personas que la bragueta la trabajan con estas piecitas por separada, ¿ya? Esta piecita la hacen por separada. Por último, ya una vez ya hecho todo el trazo, vamos a recortar. Vamos a recortar el molde y lo vamos a recortar por aquí, así, por todo el contorno del pantalón, todo lo que es el contorno, todo esto lo vamos a cortar así, para poder luego trabajar la espalda. Aquí formar el cavado del tiro, esto se me estaba olvidando. El cavado del tiro se lo forma marcando desde el punto vértice formado por la línea de muslo y la línea de tiro, sacamos diagonalmente 2 centímetros. 2 centímetros. Y procedemos a formar el cavado del tiro. Eso me faltaba indicarles. Entonces, ya con esto, ahí sí ya finalizamos y podemos cortar el trazo. Una vez que ya hemos trazado el molde delantero, lo vamos a cortar, como les indiqué anteriormente, ¿no? Así nos tiene que quedar el molde, cortado. Hemos ya cortado el contorno total. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a pegar sobre otro papel, ¿no? Lo vamos a colocar sobre otro papel y lo vamos a sujetar. En este caso yo le he puesto unas cintas para poder sujetar el molde. Una vez que ya está sujeto, vamos a copiar todas las líneas transversales que tenemos, las vamos a extender, las vamos a prolongar hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo, todas las líneas transversales. De esta manera, cogemos la regla y por el lado recto de la regla vamos a coger y ya vamos a hacer esto. Las vamos a prolongar. Línea de rodilla y prolongamos. Lo mismo hacemos con la línea de muslo
la línea de cadera y la línea de cintura. Recuerden que nosotros aquí, para trabajar el cabo de la cintura, bajamos 2 centímetros, ¿no? Esos 2 centímetros lo vamos a respetar. Voy a subir de aquí para acá los 2 centímetros y voy a unir con la punta de acá. Si recuerdan que nosotros bajamos 2 centímetros para formar el cavado de la cintura, entonces eso lo vamos a recuperar para que me salga la línea de cintura. Tenemos ya prolongadas las líneas. Vamos a colocar sobre el costado del pantalón y sobre la línea de entrepierna, vamos a aumentar 2 centímetros a cada lado, tanto en la línea de basta como en la línea de rodilla. 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. ¿Para qué son esos 2 centímetros? Esos 2 centímetros van a corresponder para costura. Recuerden que cuando hicimos el molde del delantero, en ningún momento le agregamos costura. Entonces, estos 2 centímetros que estamos agregando van a corresponder a valores de costura. Entonces, una vez que yo ya he sacado 2 centímetros de ambos lados, tanto en la línea de rodilla como en la línea de basta, vamos a unir estos puntos con línea recta. Línea recta. Con línea recta. Una vez que ya tenemos así, vamos a medir, vamos a aplicar desde la línea esta inicial de la línea del tiro, vamos a medir hacia adentro, desde este punto, desde la línea inicial de la línea de tiro hasta la línea base A, que era inicial, le vamos a entrar 4 centímetros. 4 centímetros. Vamos a entrar 4 centímetros. Y desde este punto 4 vamos a subir 3 centímetros. Entramos 4, subimos 3. Y luego, desde este punto 3, vamos a aplicar hacia la línea base A, vamos a marcar la cuarta de cintura, que en este caso es 20 centímetros, más 5 centímetros, igual me va a dar 25. Estos 5 centímetros que estoy aumentando corresponden a 2 de costura, y 3 para la pinza. ¿Ya? Entonces, me da 25. Estos 25 los voy a medir desde este punto 3. Recuerden, entramos 4, subimos 3. Y desde este punto 3 lo voy a medir hacia la línea base A. Voy a marcar 25 centímetros en este caso. De esta manera. 25 centímetros y lo unimos con línea recta. De esta forma. Obteniendo así la línea de cintura del posterior. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que ustedes están viendo con línea roja, esto ya corresponde al posterior. Es decir, que para trabajar el posterior del pantalón, yo me valgo del molde base delantero. ¿Sí? Entonces, obtuvimos la línea de cintura y ahora vamos a completar el costado del pantalón. Para esto voy a sacar desde la línea de muslo, en la línea de muslo hacia la derecha, voy a marcar 3 centímetros. 3 centímetros. Y una vez que marqué esos 3, voy a empezar a unir la línea de rodilla con la línea de muslo y del muslo hacia la línea de cintura. ¿Cómo lo voy a unir?
de la misma forma que hice el delantero. Desde la línea de muslo a la de rodilla, lo uno con la parte curva de la regla hacia afuera. Como les dije cuando hicimos la espalda, si es que la persona tiene las piernas gruesitas, esta línea la deberíamos hacer con la línea recta. Pero si el muslo de la persona es delgada, es recomendable hacerlo con esa curva para que el pantalón forme mejor. Entonces, desde la línea de muslo hasta la línea de rodilla, lo unimos con la parte curva de la regla hacia adentro y con la punta para abajo, así. Luego, desde la línea de muslo a la línea de busto, lo único que tenemos que hacer es girar la regla, giramos la regla y con la parte curva de la regla hacia afuera, vamos a unir el punto de cintura con el punto de muslo, pero siempre tratando de que no nos quede ningún pico, ¿no? Así como hicimos el costado del delantero, así. Ya. Entonces, si ustedes ven, no hay ninguna punta, no hay nada que afinar, pero si en una de esas le queda alguna punta, algo, recuerden que siempre hay que afinar, hay que lograr que las líneas nos queden bonitas, ¿no? Que sean estilizaditas. Entonces, de esta manera ya hemos obtenido el costado del posterior. Ya cuando hemos obtenido ya el costado del posterior, ahora vamos a completar la entrepierna. ¿Cómo lo hacemos? Recuerdan que nosotros para sacar aquí y trabajar el cavado del delantero, nosotros hicimos un aumento en el delantero, ¿verdad? Un aumento de la 20ª parte de cadera. La cadera es 102, es la operación que hicimos para el delantero, recuerden. 102 y eso lo dividimos para 20 y me dio 5.1, ¿recuerdan? Ese punto 5.1 yo le quité 1 centímetro, entonces me quedaron 4.1, pero con este 1 no vamos a trabajar sino redondo, ¿no? 4. Entonces yo le aumenté 4 centímetros. Ahora, para trabajar el posterior, se va a trabajar con este valor de aquí, con los 5 que nos dio, con la 20ª parte de la cadera, el doble. Es decir, si me salió 5, el posterior va a tener 10 centímetros. Entonces, así mismo lo vamos a medir. Si ya lo vamos a medir desde el mismo punto inicial del delantero, donde se formó la línea de tiro y la línea de muslo en este punto vértice, desde ahí yo voy a tomar los 10 centímetros para trabajar el cavado del tiro del posterior. ¿Ya? Para el delantero de aquí para acá le aplicamos 4, en cambio para el posterior le vamos a aplicar el doble de la 20ª parte de cadera, en este caso 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros. Entonces, una vez teniendo ya este punto, ahora sí ya puedo completar la entrepierna del posterior. Y lo hacemos de esta forma, con la regla curva hacia dentro. Asimismo, tratando de que nos quede afinadita, ¿no? Ahí, si es que me queda alguna puntita, lo afino, ¿no? Siempre afinando, siempre que nos quede bonita. Entonces, así, de esta forma, hemos obtenido la línea de entrepierna del posterior. Una vez trazando la línea de entrepierna, lo único que nos faltarían serían 2 pasos. Trabajar la pinza de la cintura y trabajar el tiro del posterior. El tiro u horcajadura también le llaman, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? Entonces ya prácticamente yo aquí ya el molde ya casi no lo voy a necesitar, pero hasta que no complete la pinza y el tiro de acá no lo voy a despegar todo, sino que voy a bajar, bajamos un poquito la parte superior del molde, lo bajamos hasta ahí. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a completar la línea de cadera y la línea de muslo, ¿sí? Entonces, esta es la línea de cadera y esta es la línea de muslo, ¿verdad? Y la de acá es la línea de la cintura que ya trabajamos. Pero aquí, en la línea de cintura, nosotros habíamos aplicado la cuarta de cintura 20 más 5 centímetros, me daba 25. Entonces esta línea mide 25, para lo cual los 2 centímetros de costura correspondía
1 centímetro aquí en el centro y 1 centímetro en el costado. Y voy a trabajar la pinza. Para trabajar la pinza voy a tomar la mitad del total, ¿no? Si tengo 25, la mitad 12,5. En este punto medio voy a trabajar la pinza. Entonces, aquí me gusta trabajar con escuadra. Como no tengo ahorita disponible la escuadra, voy a utilizar la cinta como escuadra y voy a trazar la línea donde la pinza del posterior mide 12 centímetros. En el delantero la profundidad de pinza es de 10, en la espalda siempre es de 12 centímetros. Entonces, una vez que yo ya tracé la línea central de la pinza, voy a aplicar el valor de la pinza. ¿Cuánto era? 3 centímetros. Pero esos 3 centímetros lo voy a dividir 1,5 de un lado y 1,5 del otro. 1,5 de un lado y 1,5 del otro. Y unimos los puntos y formamos de esta manera la pinza del posterior. Bien, una vez que ya tenemos hecho eso, vamos a completar la medida de cadera. ¿Y cómo lo voy a hacer? Voy primero a medir cuánto tengo en la línea de cadera del delantero. Voy a medir cuánto tengo, porque muchas veces cuando se hacen estas afinaciones siempre se van volando milímetros, entonces tenemos que cerciorar qué valor tiene, porque tenemos que completar el valor de la cadera. Entonces esta de aquí tiene, ¿sí? 25,5 mismo, 25,5 tiene el delantero. Entonces yo en la espalda del posterior lo tengo que completar. ¿Pero qué valor tengo que completar? Tendría que completar la mitad del pantalón, ¿verdad? No del total de la cadera, sino de la mitad, porque estamos trabajando la mitad del pantalón, ¿verdad? Entonces, si mi cadera total es de 102, la mitad sería 51, ¿verdad? Entonces, el delantero tiene 25,5 y el posterior debe tener 25,5 también. Entonces voy a medir desde el costado del pantalón hacia el centro 25,5 también. Entonces, si sumamos 25,5 y 25,5, me va a dar 51 centímetros, ¿verdad? 51 centímetros, que viene a ser la mitad de la cadera. ¿Por qué la mitad de la cadera? Porque yo estoy trabajando ahorita la mitad del pantalón, ¿verdad? Una parte del pantalón, el delantero y su posterior. Aquí ya completamos la mitad de la cadera, pero yo tengo que agregarle valores de costura. Entonces, ¿cuánto le voy a aumentar aquí? A partir de este punto hacia acá le voy a aumentar 4 centímetros. ¿Por qué esos 4? Porque estos 4 van a corresponder a valores de costura. Prácticamente el pantalón se lo cose en su totalidad a 1 centímetro de costura. ¿Ya? Entonces estos 4 centímetros que vamos a agregar aquí van a corresponder a 1 centímetro del costado del posterior, 1 centímetro del centro del posterior, a 1 centímetro del delantero y 1 centímetro del centro del delantero. ¿Qué significa esto? Siempre el delantero, esta pieza es más pequeña que el posterior. ¿Por qué? Porque en el delantero nunca se le pone costuras desde la línea de cadera hacia abajo. En la única parte donde ponemos costura en el delantero es en la cintura, nada más. Y en el resto no tiene costura. Entonces, ¿qué pasa? Como no tiene costura, yo esos valores de costura tengo que recargárselos al posterior. Es por eso que siempre ustedes se van a dar cuenta que el posterior siempre es más grande que el delantero, ¿ya? Entonces, quedó claro esto, ¿no? Estos 4 centímetros corresponden para costura. Costura de ambos lados, tanto del posterior como del delantero. Entonces, una vez que marqué esto, entonces ahora sí voy a unir desde el punto 3 de la línea de cintura con el punto 4 que acabo de sacar. Lo uno así con línea recta. Una vez que hemos unido estos dos puntos, hemos obtenido la línea de tiro del posterior. Ahora, para poder trabajar la horcajadura o cavado de tiro,
yo en la parte de aquí voy a bajar, de aquí hacia acá voy a bajar 1 centímetro. ¿Por qué ese centímetro? De aquí hacia abajo voy a marcar 1 centímetro. 1 centímetro y voy a trazar una línea. Así. Una línea paralela a la línea de muslo. ¿Por qué me van a decir eso? Porque yo tengo que el valor de la entrepierna, siempre tenemos que tener mucha precaución de comparar los valores de entrepierna del delantero con la entrepierna del posterior y el costado del delantero con el costado del posterior, porque al haber estos aumentos, siempre estas líneas tienden a aumentar un poquito. Entonces, si yo le mido desde aquí, desde la línea de rodilla hacia la línea de muslo, tiene que tener la misma medida en el posterior. Entonces vamos a comparar. Entonces yo le mido de aquí a acá. ¿Cuánto tiene? Tiene 29,5. Y esto también tiene que tener 29,5. Ahí. Entonces ya está trazado esto. Ahora sí, antes de retirar el molde, porque ya ahorita ya no lo necesito el molde del delantero, pero antes de retirarlo yo voy a marcar la línea de quiebre para que todas tengan la línea de quiebre. Recuerden que la línea de quiebre es muy importante para en el rato de colocarlo sobre la tela, ¿verdad? Entonces aquí es, ¿sí? Entonces lo voy a desprender. Ya no lo necesito. Me olvidé de marcar la parte de abajo. Aquí donde está la línea de tiro, la línea de quiebre. Aquí. Ya. Ahora sí, vamos a unir esos puntos y de esta manera vamos así, igual que en el delantero, a tener la línea de quiebre. Porque en el posterior también debe de existir para poderlo colocar sobre la tela, ¿verdad? Esta viene a ser la línea de quiebre. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, completamos la línea de rodilla, completamos la línea de basta, ¿sí? Y aquí finalmente vamos a trabajar el cavado del posterior. Entonces utilizamos como base esto y lo hacemos a pulso. A pulso, o si no, si tienen la reglita para trabajar los tiros, lo hacemos, ¿no? Ahora, aquí generalmente podemos hacer una comprobación enfrentando para ver si el cavado está correcto, ¿ya? Porque el cavado, en el rato de que usted une el delantero, el tiro del delantero con el tiro del posterior, deben de quedarle completamente redondito, ¿no? No nos va a quedar que unido, nos va a quedar esto así, ¿ya? No nos tiene que quedar así con estas puntas, tiene que quedarnos redondito en el rato de unir. ¿Y cómo lo compruebo? Voy a enfrentar así los dos tiros, los dos así, y los enfrento, así, ahí, ¿ya? Y si ustedes ven, esto tiene una continuidad, ¿no? No hay ninguna punta, esto tiene que quedarnos bien redondito. Esa es una forma de comprobar si está correcta la curvatura. Eso es para evitar que al coser no nos vayan a quedar ninguna, como les repito aquí, ¿no? En el rato de coser el delantero y la espalda no nos vaya a quedar una punta así. En el rato de que vamos a unir las entrepiernas, nos tiene que quedar así, completamente en U, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos el molde del posterior. Bueno, entonces eso sería todo. Ya están listos los dos moldes y les ofrezco para la otra clase, para el otro video, grabarles cómo se coloca el molde sobre la tela, las precauciones que debemos tener y su confección. Ha sido un gusto.
Un fuerte abrazo como siempre y recuerden, quedémonos en casita, ¿sí? Un besito. Chao.